Y bien, mañana la Contraloría está llevando a cabo una conferencia internacional anticorrupción. El propio Contralor Fuad Curi ha declarado que se estima que cada año se pierde más de 6.000 millones de soles del presupuesto nacional debido a actos de corrupción. Y en fin, por eso es que ha convocado a esta conferencia internacional para debatir el tema y ver qué se hace. Hemos invitado a Robert Klitgaard, que es quizás el experto en los temas de corrupción más importante que hay en el mundo en este momento. Ha publicado varias cosas sobre este tema. Es una persona muy conocida. Es un estudioso de este fenómeno a nivel mundial. Señor Klitgaard, buenas noches. ¿Qué Muy tal? amable, gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Usted conoce el tema del Perú, no? Algo, estuve aquí en los años 70 Ah, por pucha. unos meses corriendo olas y trabajando en el Ministerio de Planificación. Usted es surfista. Antes era. Tenía el pelo Ahora largo. jubilado de surfista. Sí. Jubilado. Ajá. Porque todavía está en condiciones, podría ir acá aquí a Barranquito. Acompáñame, pues. Vamos. Ya, encantado. Bueno, eh, bueno, ¿qué es lo que funciona para combatir la corrupción? Darse cuenta que es un fenómeno económico y no moral, principalmente. Normalmente se piensa que, bueno, es una cuestión de ética, cambiar la cultura del peruano, educarlo, menos comunismo, más comunismo, algún cambio total de la naturaleza humana, que no existe. Ya. Pero dando cuenta que todo el mundo quiere su plata, buscando sistemas que son menos vulnerables a la corrupción. Y hay una fórmula para la corrupción, que es corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. ¿Monopolio de qué? Entonces, si yo tengo monopolio a un bien o servicio que usted quiere, yo tengo discrecionalidad de decir cuánto recibe usted o si recibe El algo. monopolio del Estado, digamos, en un O servicio. puede ser privado también, puede ser privado. Ya. Y no hay transparencia. Entonces, hay la tentación estructural que yo pido un soborno y que usted me ofrece. Entonces, lo que hay que hacer es buscar remedios, reducir monopolios, clarificar las reglas del juego para que haya menos discrecionalidad y de muchas maneras aumentar la transparencia. Entonces, este enfoque económico, dejando al lado la moralidad por un momento, da pasos para mejorar. Bueno, pero aquí había pues, en los 70, 80, mucha corrupción derivada del modelo económico, en el sentido que era un modelo económico muy intervencionista, que establecía muchas licencias, muchos premios, muchos beneficios que uno tenía que solicitar, o muchos controles, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, para uno conseguir un arancel más alto o conseguir que el precio controlado subiera o para cualquier cosa tenía que pagar, digamos, al haber eliminado todo eso se ha eliminado, claro, la capacidad de los funcionarios, la capacidad discrecional de los funcionarios, y eso eliminó un poco la corrupción Sí. en la administración de la economía, pero todavía hay mucha corrupción en la ejecución de la obra pública, en los servicios públicos, Exacto. ¿no? No sé en la justicia, no sé cómo está aquí, pero muchos También, países están en la justicia. tremendamente. Y en cuanto hay ciertos sectores que son claves para una economía como el Perú. El Perú está listo para saltar a otro nivel de desarrollo. Pero si tiene corrupción en derechos de propiedad, sistema legal, banca o contabilidad, entonces esto ya es un pecado fatal. Puede haber unas coimas aquí en aduanas, pero si llega digamos, a los nervios de la economía, entonces puede frenar. Y en el sistema legal, ¿cómo hacemos? Porque ahí no, en el sistema legal usted no puede eliminar el monopolio, salvo que ¿No? pueda crear un sistema, un poder judicial paralelo y competitivo que compita con No, el. no. Entonces, como Y tampoco, sí, tampoco puedes eliminar discrecionalidad, porque no vas a tener. Pero sí, entonces la transparencia. Y si usted y yo viajamos a un país donde hablamos el idioma por 2 semanas, ¿usted cree que podemos buscar a jueces corruptos? ¿Quién sabe quiénes son? Los abogados. Y si hacemos entrevistas privadas con abogados, Ajá. que no quiero saber si usted ha pagado, pero quiero saber cómo funciona el sistema, Yeah. ellos señalan claramente cómo funciona el sistema, dónde están los huecos en el sistema legal. Ya. Bueno, pero eso se diría para saber, pero de ahí actuar como. Actuar, entonces puedes hacer, si es bien grabado, si es bien sistematizado, entonces puedes ir por un tipo de James Bond ahí para sacar fotos y tal. Ya. No sé si conoce el nombre de Luis Moreno Ocampo de Argentina, que ahora es el juez de la Corte en La Haga.
Y era antes de Haya. fiscal de Haya, perdón. Sí. Era fiscal en Argentina que casó a los militares en aquel entonces. Ya. Y después tenía una compañía que ayudaba contra la corrupción. Y vino un hombre de Salta que dijo, mira, el alcalde me está pidiendo sobornos por pagar. Y Luis le dio una cámara pequeña así. Y él llega el señor al alcalde, dice, usted ha pedido dinero, ¿verdad? Y el alcalde piensa que es micrófono. Dice, no, por el nombre de mi mujer, de mi madre, entonces escribe 15%, pero continúa hablando, renegando todo. Y una semana después, esta película está en la televisión de Argentina y tumbó al alcalde. Entonces, ese tipo de intervención es lo que hace falta cuando ya es una cosa de poder y de sistemas. Ahora, a veces la frontera entre la corrupción y, digamos, los sistemas tradicionales, incluso de organización social, etcétera, no es muy clara, ¿no? Me parece que fue Samuel Huntington quien dijo que la modernización paradójicamente trae consigo la corrupción, porque presenta como corruptas una serie de prácticas que en el sistema anterior, digamos, en un sistema patrimonialista, un sistema de gobierno tradicional, son normales, ¿no? Por ejemplo, en una economía, en una sociedad tradicional, uno confía en su familia, no confía en un extraño. Entonces es lógico que uno ponga a sus familiares en el gobierno. Es decir, el nepotismo es una virtud, no es un delito en un sistema más o menos tradicional. En un país como el Perú, buena parte de la administración pública todavía funciona con esos criterios tradicionales. Digamos, no tenemos una administración racional, weberiana, perfecta. Eso quizás lo tengamos dentro de 20 o 40 años, pero ¿cómo separar, digamos, no sé, hay algo ahí, hay una incompatibilidad entre la norma social y esta norma que viene de afuera, porque esta lucha contra la corrupción es una cosa que viene un poco del Banco Mundial y del señor Clinton. Es exagerado. Los estudios cuidadosos, antropológicos, de gente en Ghana y en Filipinas y en Bangladesh, etcétera, demuestran que los paisanos conocen perfectamente la diferencia de un regalo al jefe y un soborno a un oficial. No se confunde por nada. Algo de respeto y tradición y amistad y afección es otra cosa que una cosa que el tipo demanda un soborno para mi agua, ¿no? Entonces, odian la corrupción. Si usted va a los campesinos, yo apuesto, en el Perú, y pregunta, ¿qué piensa usted de la corrupción? No dirían, bueno, es parte de nuestra tradición. No, claro. Estos no están muy en contra. No, eso es verdad. Sí. Hay un rechazo terrible, digamos, en todas partes en el interior del Perú, sobre todo ahora que los gobiernos locales tienen más plata que antes. Hay muchas acusaciones de corrupción, campañas contra todo el mundo, se acusa a todo el mundo, pero todo el mundo participa al mismo tiempo de la corrupción. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, es un dilema de prisionero, es un equilibrio de soborno, que es lo siguiente. Si usted y yo estamos en Ghana hace 30 años, la iglesia dio un mensaje que casi nos perdonó siendo negociantes por pagar sobornos, porque si no, no vamos a ganar ningún contrato, porque todo el mundo lo hace. Entonces es un equilibrio de soborno. Tenemos que romper esto para que el Perú aproveche de ese momento con mucho crecimiento, con mucha posibilidad de tecnificarse, con mucho talento artístico y creador que tienen aquí, puede ser ya un país diferente en 10 años. Ahora, en un país en el que el Estado es débil, poco presente, o que, bueno, se ha vuelto más presente en las últimas 2 décadas, ¿no? Pero de todos modos la gente confía más en lo que mencionábamos, las redes familiares, ¿no? De amigos, etcétera, ¿no? Las redes de reciprocidad. Entonces, si uno quiere conseguir trabajo, no va a una agencia de empleo, pregunta a sus... entonces, finalmente la persona que está en el puesto público le da trabajo a esa todo dentro de un sistema de redes de reciprocidad. Estos regalos que usted menciona de repente también son para... Sí, no es clara la diferencia, sí. ¿No? No niego que hay unas líneas así oscuras, pero fíjese que estamos hablando de cosas importantes, de robos grandes, que no son de paisanos confundidos por la moral.
son gente sofisticada, claro. quizás gringos que vienen por acá, por allá, pues, extranjeros de lo más moderno, tipo Enron, tipo Goldman Sachs, que están involucrados. Entonces, ¿Por qué? Porque las estructuras lo permiten. Hay cosas tan complicadas que le dé en efecto un monopolio. Claro. No, aquí mucha hemos discrecionalidad. conocido pues, los niveles de corrupción increíbles, por ejemplo, de Montesinos, etcétera, y otros casos muy grandes. Entonces, habría, digamos, ¿cómo distinguir entre el nivel de corrupción que podríamos llamar, no sé, sociológico y otro tipo de corrupción ya más delictivo, más grande? ¿Hay tipos de corrupción? La economía de afecto, llamamos de conexiones, de amistades, de tú me ayudas, yo te ayudo, es otra cosa enteramente que una licitación pública donde yo arreglo que tú ganas el concurso, tú me das un 30% al lado. Es otra cosa completamente diferente. Entonces el segundo lo que hace daño, no es el primero. El primero dejámoslo pues, que la amistad funciona, que te ayudo. Bien, pero cuando estamos hablando de millones de dólares y soles, entonces no, ya no puede. De acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, regresamos.